Hola, ¿cómo están? Soy Paola Pérez. Venezuela y Colombia deciden avanzar en una agenda energética. Hoy en el mapa de Telesur vamos a analizar estas nuevas oportunidades que están enmarcadas en cooperación, pero sobre todo el impacto para el desarrollo regional. Así iniciamos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿De qué va esta agenda energética? Vamos a desplegar nuestro mapa mundi y vamos a identificar a estas dos naciones, por supuesto con los colores de su bandera, Colombia y también la República Bolivariana de Venezuela. El pasado 20 de febrero de este año, las delegaciones de Bogotá y Caracas se reunieron. Fueron recibidos así, como ven en la imagen en nuestro mapa, por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Se ha hablado de una agenda energética estratégica, un encuentro que se desarrolló en el Palacio de Miraflores y donde además estuvo presente el ministro de Minas y Energía colombiano, Edwin Palma. También el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, el presidente de Pequiven, Román Maniglia, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, y el embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Eduardo Martínez Mendoza. Durante este encuentro también se abordaron avances concretos para importación de gas hacia Colombia. Se acordó adecuar líneas de interconexión eléctrica entre ambas naciones. Se evaluó también la infraestructura existente para seguir optimizando el transporte de recursos, proyectos de transición hacia energías limpias, cooperación entre empresas estatales, PDVSA, Pequiven, acuerdos alcanzados en una reunión que, aunque no se ha detallado de manera amplia qué abarca esta agenda energética, tiene que ver mucho con estos puntos que están establecidos en nuestro mapa: importación de gas, interconexión eléctrica, adecuación de infraestructura, cooperación de energías limpias. Y todo esto está fusionado en una frase clave: integración regional. ¿Qué representa esto? Hoy lo vamos a analizar con el doctor David Paravicini, que se encuentra en los estudios del mapa justamente para abordar estas temáticas. Ingeniero, también es experto en políticas públicas, energéticas y profesor universitario. Doctor Paravicini, gracias por su tiempo para el mapa de Telesur. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hablemos de esta agenda energética. Así lo ha calificado Colombia, pero también lo ha calificado así el propio gobierno de Venezuela, a la cabeza de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La pregunta es, ¿qué representa o qué va a representar esta agenda energética y sobre todo el impacto que va a tener para ambos países y para la región? Bueno, muy importante que se replantee con fuerza, como aparentemente está sucediendo, este tema de la integración en materia energética. El planteamiento inicial lo hizo el presidente Chávez en los años, en esta década del 2000 al 2010, con una serie de proyectos, sobre todo en materia gasífera, el excedente de Venezuela como con las grandes reservas que tiene de gasífera, llevar gas a China a través de un gasoducto que atravesaba todo Colombia hasta un golfo que tienen, que se llama Tumaco, en la provincia de Nariño, y otro gasoducto hacia Brasil y Argentina, que en su conjunto podían, digamos, darle ese equilibrio energético en materia de gas a todo, tanto al sur del continente, como de darle estabilidad tanto a Colombia como a Venezuela por la exportación de este gas. Este gasoducto atravesaría Colombia. Para esa exportación más se agregaba a un proyecto que se llama el proyecto Antonio Ricaurte, que también era con el propósito ya entonces de darle soporte a la demanda de gas que tiene Colombia, tanto gas doméstico como gas industrial. Estos proyectos comenzaron con buen pie hasta que los intereses de los Estados Unidos hicieron el análisis, puesto que Estados Unidos considera que el tema energético en el mundo y en particular en lo que es América Latina está absolutamente reservado para sus intereses, para sus empresas y para sus inversiones. De hecho, hubo reuniones, hubo inclusive visitas a los sitios donde estos gasoductos se desarrollaron. El gasoducto de Antonio Ricaurte sí se desarrolló en cierta medida, en una fracción. De hecho, hoy está funcionando para llevar gas a tratar de darle un soporte a la matriz energética colombiana,
que tiene un gran desarrollo en el uso del gas doméstico, o sea, el gas directo que llega a las casas. Tiene aproximadamente, se considera que Colombia tiene un 85% de los hogares que tienen gas directo, a diferencia de Venezuela, que no llegamos al 15%, al 10%. Es decir, esos proyectos tienen una gran proyección. Están dentro de la doctrina bolivariana, que los problemas de ese calibre, vamos a decir, como es el tema energético, no pueden ser resueltos individualmente, país por país, que ha sido además esa fragmentación en materia, no solamente en materia energética, sino en general, en su conjunto, por los intereses también de las grandes transnacionales estadounidenses, que impiden que los países latinoamericanos, incluidos Centroamérica, por supuesto, se logren una integración y explotación de estos recursos de manera, digamos, como países, pues como países, como integración del sur global. Y eso es lo que ha sucedido. Estos proyectos fracasaron, y a pesar de que inicialmente Uribe se aceptó las reuniones. Sí, y eso justamente es lo que yo quería abordar, porque cuando nosotros hablamos de integración y hablamos de proyectos encaminados además desde el inicio de esta revolución bolivariana, ¿cierto? Planteados por el líder de esta revolución, el comandante Hugo Chávez, en consecuencia también en continuidad con el presidente Nicolás Maduro y la presidenta encargada hoy, Delcy Rodríguez. ¿Esto hubiera sido posible con gobiernos como el de Duque, Santos o Uribe? Bueno, es que Uribe, como estaba tratando de explicando, Uribe inicialmente acepta la idea porque esto valoraba las tierras de los grandes terratenientes, o sea, el proyecto en sí mismo no entraba en una contradicción con los sectores de la oligarquía dominante en Colombia, puesto que esto lo que producía era un valor adicional a los grandes latifundios colombianos en el trazado de esa línea, pero lo que pasa es que los intereses regionales o de los países, de los estados-nación, chocan con los intereses del imperialismo estadounidense, que no acepta desarrollos regionales, porque ese gasoducto no solamente que podía producir beneficios por la exportación de gas, estamos hablando de los años 2007, 2008, estamos hablando de una anticipación del presidente Chávez con respecto a lo que es la importancia del gas en el mundo, que ahora lo estamos viendo, cómo hay una batalla por quién suministra el gas en Europa, la pelea porque los mercados gasíferos se concentran en las empresas y las corporaciones estadounidenses, y era una ventaja para Colombia, pero si tienes países con gobernantes sumisos, con gobernantes que traicionan a sus propias patrias por ser obedientes a los dictámenes de los Estados Unidos, no hay manera de poder avanzar, porque ese gasoducto también estaba planteado para Argentina y para Brasil, los cuales hubiese sido, y fuese hoy, una solución extraordinaria desde el punto de vista del acceso, de garantizar el acceso a la energía, acceso a la electricidad, y además el desarrollo petroquímico y de otras industrias que están asociadas a lo que servía el servicio de gas. De manera que, ¿cómo hace con un Milei? Claro. ¿Cómo le explica al señor Milei que los intereses de Argentina pudieran ser mejor resueltos si hace una interacción con un proveedor de gas, como es Venezuela, que puede llevar, inclusive costearse esos gasoductos, podrían costearse no solamente por el uso del capital brasileño o argentino, sino además por lo proveniente de la exportación a China o a todo lo que es el Índico. Esos proyectos tienen una vigencia extraordinaria dentro de la doctrina bolivariana, que además los pueblos latinoamericanos y caribeños son bolivarianos. Ese mismo espíritu del tema energético se planteó con respecto al Caribe como tal, con Petrocaribe. Y esto era un Petrosur, digamos, que tenían estos proyectos que, bueno, significaban ese gran desarrollo. De manera, esa es la pregunta que me hace. Sí. No es tanto si es Uribe, porque el problema es los intereses de los Estados Unidos. Un paso en ese sentido. Inclusive el presidente Petro, que hoy tiene, tal como mostraste en el video, tiene una comisión aquí para hablar de estos proyectos, tiene unos límites y se someten a ellos. Por ejemplo, acaba de Estados Unidos, en una de estas órdenes de la OFAC, acaba de decir que Colombia no le puede pagar a Venezuela el gas que está consumiendo. Es decir, digamos, unas contradicciones que
Menos mal que aprobamos cuando estábamos en la Asamblea Nacional Constituyente una ley para protegerse de las medidas coercitivas que puede que permita buscar mecanismos, digamos, que no sean públicos, para que tanto el gobierno colombiano como el gobierno venezolano puedan favorecerse de estas posibilidades de la exportación de gas, como ya inclusive se está dando. Y yo creo que esto de alguna manera también demuestra esta radiografía, la que bien nos explica el doctor David Paravicini, de cómo funciona, primero, lo que coloquialmente se llama poner gobiernos títeres o presidentes títeres para los intereses de estas transnacionales, y segundo, lo que realmente ha representado durante años Colombia para intentar desestabilizar Venezuela, minar este tipo de proyectos. Me gustaría seguir hablando de los aspectos que tienen que ver con integración regional, que va más allá de una agenda comercial, más allá de una cooperación binacional y que está ligado también a temas de seguridad y de desarrollo. Para ello les proponemos revisar nuestra escala, marcamos una pausa breve y al regreso seguimos con el análisis. Vamos a compartir este vídeo cuando el presidente Nicolás Maduro también señalaba durante su programa Con Maduro Más, justamente parte de lo que estaba haciendo, la explicación de esta construcción de zona de paz binacional número 1 con la hermana Colombia. Decía, estamos garantizando el desarrollo desde este punto de vista institucional, económico, comercial, de paz, humano, social y político y de seguridad. Detallaba en este vídeo que existen 3 zonas binacionales. La primera está ubicada entre los estados Zulia y Táchira, la zona número 2 está en Apure y el Arauca, mientras que la zona número 3 está en el Amazonas. Estas 2 últimas están en construcción. Este es un vídeo del 2025 durante el desarrollo de este programa en un segmento que se llamaba Zona de Paz. Desde allí, el mandatario venezolano expresaba su visión de que estas zonas se conviertan en una especie de desarrollo, espacios claves, dijo, de paz, prosperidad, independencia y unión de repúblicas. Se lo compartimos hoy en nuestra escala del mapa y al regreso también vamos a hablar de esto. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Se la compartimos. Colombia y el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OEA, han firmado un acuerdo para la evaluación de energía nuclear. Este pacto se centra en el desarrollo, la seguridad eléctrica del país y busca además reforzar una estabilidad del suministro eléctrico nacional colombiano. Dicen las autoridades que podría reducir la dependencia de combustibles fósiles, alineándose con las metas de descarbonización. Doctor Paravicini, ¿qué representa este paso para Colombia? ¿Qué es lo que está planteándose Gustavo Petro? Bueno, Colombia, al igual que la mayoría de nuestros países latinoamericanos, tenemos un gran déficit en materia energética. No tanto el alcance de los desarrollos que tiene, por ejemplo, Colombia, que tiene un buen desarrollo en materia de gas y de misma electricidad, pero son demandas crecientes y con fuentes energéticas que el enfoque que tiene el presidente Petro de hacerlo con energías alternativas son muy costosas. No solamente son las costosas las inversiones, sino costosas al usuario final. De manera que una política solo, digamos, vamos a decirlo, solo brincando en un pie, digamos, puede tener una ventaja extraordinaria en materia de lo que es los equilibrios ambientales, pero por otro lado podría contener un elemento de injusticia social por el acceso, la facilidad del acceso, la universalidad del acceso a la energía eléctrica. Mientras que Venezuela, ya con sistemas de producción de generación eléctrica, hidroeléctrica, fundamentalmente en Venezuela tenemos el 70% ahorita, yo no sé si más, del suministro de electricidad de Venezuela desde del GURI. Es decir, Venezuela cumple con demasía las exigencias que tienen las condiciones y los compromisos internacionales energéticos en cuanto a las emisiones de carbono, puesto que nuestro mayor porcentaje de energía es hidroeléctrica, es limpia.
Pero Venezuela tiene las posibilidades, tal en ese mapa que me mostró el presidente Nicolás Maduro, Sí. porque sería con el gas que de todos los hidrocarburos, el hidrocarburo gaseoso es el menos contaminante y el más eficiente. Eso quiere decir que además que se usa menor cantidad de gas, el volumen o las cantidades de contaminación o de emisión de CO2 también son menores y es mucho más eficiente. De manera que sería el gas por el Arauca Barinas, por esa zona, digamos, del sur de Venezuela, suroeste de Venezuela, el gas que proviene del Zulia, de la explotación del Zulia, que también es el que alimenta al gasoducto Ricaurte, y estaría por la vía de la electricidad del Guri con las conexiones por el Amazonas. Digamos que podría ser con el sistema eléctrico. De manera que hay toda una configuración y como estamos hablando, sí, que necesita, pero es la comprensión de la necesidad de la integración territorial, la integración política. Es que tenemos la base histórica, la base cultural, hablamos el mismo idioma, la misma religión, o sea, todas las bases, más con los países que fuimos la Colombia creada por Simón Bolívar, que podría integrarse. Ese gasoducto con esa dirección para la exportación del gas hacia el Medio Oriente, hacia China, tenía la ventaja que quedaba en la frontera con Ecuador y de una vez también resolvía problemas de excedentes o explotación de crudos y de gas que en Ecuador no tienen salida, que pudieran integrarse y hacer un sistema integrado latinoamericano para garantías energéticas, no solamente para la parte, digamos, pacífica o del continente, sino también hacia el Caribe, que Colombia y Venezuela compartimos, digamos, esa frontera. De manera que sería, tal como tú lo estás planteando, una extraordinaria posibilidad, no solamente para Colombia, sino también para Venezuela, que no tiene un desarrollo gasífero en materia de suministro, tanto para ciudades como Maracaibo, San Francisco, mismo municipio Jesús Enrique Lozada, La Concepción, donde está justamente el gasoducto y que no tienen gas directo, todos dependen de la bombona. O sea que sería un beneficio extraordinario para ambos países. Y cómo además coloca a Venezuela en el mapa de ser un hub regional. Esto también es algo clave dentro de esta integración que está plasmada dentro de esta agenda energética. Me gustaría, doctor Paravicini, analizar también este otro escenario, más allá de una agenda comercial, más allá de un balance, más allá de lo que es esta interconectividad energética. Tiene que ver con seguridad. Veamos. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decía esto tras una llamada telefónica que sostuvo con su homólogo, el presidente Gustavo Petro. Conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado para seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad. Escuchen bien los tres ejes. En el marco del fortalecimiento de la cooperación, las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países. Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos. Doctor Paravicini, creo que esto es clave, seguridad. Venezuela comparte una frontera común con Colombia, pero también ha garantizado con el restablecimiento, usted recordará, de las relaciones con Colombia, la reapertura de los puentes, que ha permitido también un incremento de una balanza comercial registrada el 2025 a comparación del 2024. Pero más allá de esto está el tema de la lucha contra delitos transnacionales, uno de ellos el narcotráfico. Se sabe, según el informe de Naciones Unidas, que además este ha sido uno de los pretextos que utilizó Estados Unidos para atacar a Venezuela, como lo hizo el 3 de enero. Luego cambió de narrativa, sin lugar a dudas, pero esto constituye también un brazo articulador clave, seguridad entre Colombia y Venezuela. ¿Qué podría representar en estos momentos? Bueno, el tema de la seguridad de los estados-nación, en este caso Colombia y Venezuela, también está muy vinculado con el tema de población y la atención del Estado a su frontera. Es histórico que los gobiernos, ahora ha habido un cambio con el caso de Petro, pero históricamente Colombia abandonó sus fronteras, de todo punto de vista, no solamente de seguridad, de inversión, de cuidado, de manera que dejó una especie como de territorio de nadie, zonas
sin ocupación. Y por parte de Venezuela, las limitaciones ha estado el alcance de nuestro sistema eléctrico, aunque con el CADAFE y luego con estas empresas eléctricas, Corpoelec, se ha llevado, hay formas de llevar electricidad, y la electricidad, el acceso a la energía le permite ocupar el territorio, porque la mejor seguridad es cuando tiene el territorio ocupado, no cuando son vacíos, extensos territorios de nadie y no hay actividad económica, a pesar de que pueda haber algún tipo de explotación, que puede ser pesquera, agrícola o minera, misma petrolera, que hay en esa, sobre todo en las fronteras colombo-venezolanas, en el Arauca, y que Venezuela está explotando y Colombia tenía explotación petrolera en esos territorios. De manera que están íntimamente ligados ambos conceptos, el energético, la explotación no solamente de petróleo, sino además de llevar la energía eléctrica para darle vida a los territorios más que a los pueblos existentes, y por otro lado consolidar esa integración latinoamericana como tal. Ahora, el enemigo principal que tienen estos esfuerzos es el imperialismo norteamericano, lo que llaman la doctrina Monroe, que quiere, el corolario, ¿no? Y su corolario ahora con Trump, que por todos los medios quieren impedir que los países se desarrollen, porque ocupar esos territorios, que haya desarrollo económico, que haya seguridad, implica que hay un desarrollo económico que por ningún motivo le interesa a los Estados Unidos, no solamente en América Latina y Venezuela y Colombia, sino en el mundo entero. Por eso es el genocidio en Gaza, por eso son como la ocupación en distintas partes del mundo que impide el tema del dominio del dólar, e impedir que se desarrollen los BRICS, fuentes alternas de comunicación energética. Al final, Trump en sus políticas que expresa quiere que Venezuela no venda petróleo a China y que se lo tenga que comprar a ellos, secuestrar el petróleo venezolano, como lo ha dicho en distintas oportunidades, que ese petróleo es de él, que ese petróleo es de los Estados Unidos, que eso tiene con el fin de impedir que China se desarrolle, es decir, la monopolización de la energía, los mercados y los precios le permiten a los Estados Unidos controlar el desarrollo no solamente de Venezuela y Colombia, sino el de China. Para eso también es clave estas zonas binacionales de paz. Por supuesto que son, porque además permite a nuestros estados darle seguridad a nuestros ciudadanos, porque las zonas más débiles del territorio venezolano, por decirlo de una manera, son los fronterizos, porque hay una acción y una actividad de grupos o sectores que tienen problemas políticos con el gobierno del Estado y el Estado colombiano y hacen vida ahí porque son zonas sin ocupación por parte del propio gobierno colombiano. Por eso cuando hay conflictos políticos en esa zona, las migraciones o el escape que tienen los ciudadanos colombianos son, les toca el refugio, es venirse a Venezuela hasta que se produzca algún tipo de reacción en Colombia. De manera que es fundamental la seguridad fronteriza vinculada al desarrollo económico, porque es lo que le va a permitir la población y por supuesto la responsabilidad de los estados de mantener esa frontera vivas, productivas, integradas a todo un plan que debería ser un plan continental, pues. Y como los intereses están ligados, además esto también podría implosionar en aquellos intereses, vuelvo a repetir, de las grandes élites, porque Colombia va a elecciones este año, elecciones legislativas y generales, que podrían también estar en riesgo con un golpe electoral que ha denunciado el propio mandatario colombiano. Sí, bueno, todos los pronósticos que uno puede hacer con base a lo que ha pasado últimamente es que están seguramente minando ya todos los mecanismos electorales que son muy, muy frágiles en Colombia. Colombia es conocido por esa debilidad que tiene por los controles, el tráfico de votos. Bueno, tiene un historial de eso, más la fuerza que ha demostrado Estados Unidos en tratar de imponerle al mundo esos gobiernos débiles o de afines a las políticas, digamos, transnacionales, que son de gente como está en Argentina, que hay gente inclusive que dice que no son ni siquiera latinoamericanos. Creo que hay algunos que han dicho que reniegan del espíritu, ellos son europeos, yo no sé de dónde creen que son. Pero ese es el peligro que asedia a Colombia, puesto que esa debilidad, esa fragilidad del sistema
la violencia de la extrema derecha, como lo ha mostrado en distintas ocasiones, y la violencia de los Estados Unidos en imponer a troche y moche, como decimos aquí, sus candidatos, sus decisiones, la injerencia, como lo ha hecho el presidente de Estados Unidos en todas las elecciones que ha habido, apoyando a unos a otros, dándole dinero. 40 mil millones de dólares le costó a Estados Unidos, yo no sé si se los habrá dado o no, pero a Argentina para tratar de garantizar el triunfo del señor Milei. Es decir, está dispuesto a gastar lo que sea. Le sale más barato esos 40 mil millones que traer una flota como la que trajo aquí en Venezuela para hacer el crimen. O como la que tiene ahorita en Oriente Medio, ¿cierto? Para presión de Irán. Quiero agradecerle, doctor Paravicini, por su tiempo, por compartir su análisis para nuestros televidentes. Gracias a ustedes y que me hayan permitido compartir con ustedes estos pensamientos. Gracias. Así finaliza el programa. Soy Paola Pérez. Nos vemos en otra edición del Mapa.